Me quedé mirando y permití que mi esposa casi matara a nuestro hijo. Me alegré de que lo hiciera. De acuerdo, advertencia justa, esto es larguísimo. Disculpas por eso, pero esto es muy difícil para mí y lo he cargado durante muchos años. Por consejo de mi terapeuta, lo he escrito todo para tratar de ordenar mis sentimientos al respecto. Por supuesto, él no me aconsejó que lo publicara en Reddit, pero he luchado con esto durante mucho tiempo, y necesito escuchar la opinión de otras personas. Incluso después de todos estos años, todavía no sé realmente cómo me siento al respecto, pero me someteré al juicio de las masas. Sé que hice mal en algunas cosas, probablemente en muchas. Intenté hacer lo mejor que pude. Mi hijo estaba muy perturbado. Muy perturbado. Si has visto la película Tenemos que hablar de Kevin, eso ayudará mucho a entender de qué hablo, porque juro por Dios que cuando vi esa película sentí que estaba viendo un documental de mi vida. Sentí que el escritor debía haber tenido cámaras escondidas en mi maldita casa, así de precisa era. La única diferencia es que en la película el niño parece normal para su padre, y solo revela su verdadera naturaleza a su madre. Con mi hijo no había esa máscara. Su comportamiento demencial era el mismo con todo el mundo. Desde el día en que nació, mi hijo salió mal. Fue planeado, mi esposa y yo intentamos quedar embarazados y estábamos extasiados cuando nació. Era deseado y amado. Lo colmamos de afecto y realmente intentamos darle una infancia feliz. Pero desde el día en que lo llevamos a casa desde el hospital, era miserable. Lloró durante 13 meses seguidos. No exagero, 13 meses sin parar. Lloraba hasta quedarse sin voz y seguía llorando, podías ver su carita arrugada y no salía ningún sonido, completamente afónico. Hubo veces en que literalmente lloraba mientras dormía, nunca he visto ni oído de otro niño capaz de hacer eso. Lo llevamos a médicos, especialistas, intentamos cambiar su dieta, lo sosteníamos, lo mecíamos, juguetes, envolverlo, música, móviles, todo lo que se nos ocurrió. Nada funcionó. 13 meses de un infierno constante, agotador y sin dormir. Cuando superó la etapa del llanto, pensamos que lo peor había pasado. Pero rápidamente quedó claro que, por alguna razón desconocida, simplemente estaba furioso por estar vivo. Nunca vi a ese niño tener una sonrisa genuina y alegre ni una sola vez en todo el tiempo que lo conocí. Lo vi sonreír muchas veces con una mueca cruel y horrible, disfrutando perversamente de causar dolor o sufrimiento o de romper una regla, pero, ¿una sonrisa de verdadero placer por algo bonito? No. Nunca. Ni una sola vez. No tenía interés en nada positivo, se alimentaba del odio, y todo lo que hacía estaba dirigido hacia eso. Tan pronto como pudo caminar, su misión en la vida fue destruir cosas. Rompía o intentaba romper todo lo que estuviera a su alcance, lo aplastaba, lo mordía, lo tiraba al inodoro, lo que fuera. Después de un tiempo descubrió cómo quitarse el pañal, y encontraba un enorme placer en orinar y defecar donde pudiera. Luego descubrió que podía esconderlo y empezó a orinar, y defecar en lugares que no encontraríamos de inmediato, restregándolo en las alfombras para que fuera aún más difícil de limpiar y para que la casa apestara. Cuando creció, entre los 9 y los 15 años, orinaba y defecaba en nuestra cama hasta que pusimos un candado en nuestra puerta y ya no podía entrar, entonces simplemente hacía sus necesidades en el pasillo frente a nuestro cuarto. Esa guerra biológica comenzó alrededor de los 2 años y medio y nunca se le pasó. Intentaré acelerar un poco porque podría hablar de esto durante días, pero a medida que crecía se volvía cada vez más inmanejable. Mordía, pateaba, gritaba, arañaba y escupía a cualquiera que intentara hacer algo con él. Lo expulsaron de la escuela 2 veces antes de que cumpliera 9 años, luego lo readmitieron y después lo expulsaron definitivamente, así que tuvo que cambiar de escuela. En la siguiente lo pusieron en una clase especial que lo mantenía alejado de los demás estudiantes. Tuvimos que instalar una puerta con cerradura en la cocina porque robaba cuchillos, y los usaba para destrozar paredes y muebles o para perseguir a la gente con ellos. Cuando tenía 10 años, me apuñaló bastante fuerte en la cadera y el trasero, todavía tengo las cicatrices. A medida que crecía, se volvía más oscuro. Empezó a provocar incendios y a torturar animales del vecindario. Había un perro callejero que rondaba el parque cerca de nuestra casa, mi hijo lo dejó ciego de un ojo con un tenedor de barbacoa. Sumergía las colas de los gatos en gasolina y les prendía fuego. Se convirtió en una bestia violenta, hedionda y cruel que vivía en nuestra casa. No podíamos hacer nada con él. Aprovecho para anticiparme al mami de mensajes. Sí, el niño estuvo en terapia. Veía a un psiquiatra 2 veces por semana, y tuvo Dios sabe cuántos medicamentos distintos recetados a lo largo de los años. Nada funcionó. La terapia no funcionó. Los medicamentos no funcionaron. Nada funcionó. Era como una nube venenosa de odio y furia que atacaba todo lo que tenía a su alcance. Cuando mi hijo tenía 16 años, mi esposa volvió a quedar embarazada. No puedo describir lo diferente que fue nuestra reacción. En lugar de alegría, sentimos horror. Este embarazo no había sido planeado y realmente no sabíamos qué hacer. Nuestro hijo había sido una pesadilla interminable durante 16 años, no soportábamos la idea de empezar de nuevo desde cero. Hablamos mucho sobre abortar, pero el acceso al aborto no era tan fácil en esos días como lo es ahora, y mi esposa estaba totalmente en contra. Consideramos muchas opciones. Al final decidimos que mi esposa tendría al bebé y que, si resultaba ser malvado, lo daríamos en adopción. Sabíamos que simplemente no podíamos pasar otra vez por lo mismo con otro niño como nuestro hijo. Tuvimos una hija. Era normal.
De repente vimos cómo deberían haber sido nuestras vidas todo ese tiempo, cómo habrían sido las cosas si nuestro hijo no hubiera sido como era. Ella se reía. Amamantaba sin morder, todavía no tenía dientes, claro, pero se notaba que solo quería comer, no arrancarle el pecho a su madre. A los 4 meses dormía toda la noche. Era feliz. Era normal. No puedo describir el alivio y la felicidad que ambos sentimos, no tengo palabras para ello. Aquí es donde creo que empecé a distanciarme de mi hijo de verdad. Hasta ese momento, hiciera los errores que hiciera, siempre intenté hacer lo mejor para él, estoy convencido de eso. Traté de ayudarlo, de amarlo, de cuidarlo, de verdad lo intenté. Pero cuando nació nuestra hija, mi esposa y yo instintivamente nos volcamos hacia ella. Ella se convirtió en nuestro foco, no por maldad, sino simplemente porque era muchísimo más fácil. Era tan feliz y dulce que cada momento con ella parecía mágico. Entiendo que esto estuvo mal, pero honestamente no pudimos evitarlo. No tengo una mejor explicación. A mi hijo no le importó en absoluto que mi esposa estuviera embarazada, sinceramente no sé si lo entendía. Pero cuando llevamos a nuestra hija a casa, empezó a portarse aún peor. No creí que fuera posible, pero subió otro nivel. En ese momento tenía 17 años, y teníamos peleas explosivas a gritos todos los días. Normalmente, después de pelear, salía furioso de la casa y desaparecía durante horas, o regresaba a la mañana siguiente. Era un alivio. Empecé incluso a esperar con ganas nuestras peleas porque así se iba de nosotros por un tiempo. Después del nacimiento de nuestra hija, mi relación con mi hijo prácticamente desapareció, nuestras únicas interacciones reales eran gritos. Mi esposa estaba aún peor con él, simplemente no le quedaba nada. Para entonces, si nuestro hijo entraba siquiera en la misma habitación que ella, dejaba lo que estuviera haciendo y empezaba a gritar, «Aléjate de mí. Aléjate. Sal de aquí». Hasta que él se iba. Empezó a pasar cada vez más tiempo fuera de casa, lo cual fue una bendición para nosotros. No tengo idea de qué hacía en el mundo exterior, pero nos alegraba que no lo estuviera haciendo con nosotros. Como consecuencia del comportamiento de nuestro hijo, invertimos mucho en cerraduras para la casa. Todas las puertas interiores baratas y delgadas fueron reemplazadas por puertas gruesas y macizas de madera que no podían ser pateadas, equipadas con cerraduras con llave que solo mi esposa y yo teníamos. Sé que suena extremo, pero las cerraduras y las puertas pesadas fueron la mejor manera que encontramos de crear espacios seguros lejos de él. Y de nuevo, antes de que me lluevan mensajes, no encerrábamos a nuestro hijo en habitaciones como a un prisionero, tenía total libertad en la casa y podía entrar y salir cuando quisiera. Mi esposa y yo nos encerrábamos a nosotros mismos en las habitaciones para protegernos de él. Si acaso, nosotros éramos los prisioneros en nuestra propia casa. El día en cuestión, había discutido con mi hijo por la mañana y se fue de la casa furioso. Mi esposa y yo estábamos disfrutando de un poco de paz y tranquilidad en la cocina mientras nuestra hija dormía la siesta en nuestro dormitorio. Entonces nuestra hija empezó a llorar. Cualquier padre con hijos pequeños sabe que te acostumbras a los llantos y puedes distinguir qué necesitan. Lloran distinto si tienen hambre, si necesitan un cambio o si solo quieren que los carguen. Los bebés se comunican bastante bien antes de hablar. Este llanto no era nada de eso. Este llanto era terror. En el segundo en que lo oímos, mi esposa y yo saltamos de las sillas y corrimos hacia la habitación. La puerta estaba cerrada con llave, por supuesto, y tardamos unos segundos en encontrar la llave correcta y abrirla. Mi hijo estaba en la habitación. Vivíamos en un bungalow y el bastardo había entrado por la ventana para llegar hasta ella. Estaba de pie sobre la cuna con un cuchillo de carne en la mano. No tengo idea de dónde lo sacó, no era uno de los nuestros. Nosotros controlábamos nuestros cuchillos con mucho cuidado y siempre los guardábamos en cajones cerrados. Creo que pudo haberlo robado de la casa de algún vecino. Ya le había roto la piel 2 veces, una en el abdomen y otra en el brazo. Podía ver la sangre corriendo. Cuando entré en la habitación, estaba arrastrando la parte trasera del cuchillo por la cara de ella, sin cortar, casi haciéndole cosquillas, burlándose mientras ella gritaba. Nos miró y sonrió. Antes de darme cuenta de lo que hacía, ya me estaba moviendo, corriendo para ponerme entre ellos. No lo pensé, solo actué por instinto. Aún así, mi esposa llegó primero. Fue como una película en cámara rápida, llegó hasta nuestro hijo, le golpeó la mano y lanzó el cuchillo al otro lado de la habitación, luego lo empujó con todo el peso de su cuerpo tan fuerte que salió volando lejos de la cuna y rebotó contra la pared. Yo tomé a mi hija y la abracé mientras mi esposa se interponía entre nosotros. Podía verla temblar, casi convulsionar. Recuerdo el olor de la habitación, el sonido de los gritos de mi hija. La mirada en el rostro de mi hijo mientras estaba de pie allí. Nada. Vacío, muerto, sin emoción alguna. Me parecía un alienígena. Vi a mi esposa dar un paso hacia él. Podría haberla detenido. No lo hice. Dio otro paso, muy cerca de él. Podría haberla detenido otra vez. No lo hice. Esperó, mirándolo durante unos 3 a 5 segundos sin moverse. Y entonces lo golpeó en la cara. Hasta este punto, quizás te imaginas a mi esposa como una mujer típica, de contextura pequeña, delicada, frágil. No es así. Mi esposa sí tiene una contextura pequeña, pero nunca ha sido delicada ni frágil desde que la conozco. Desde su adolescencia fue boxeadora. El ma no existía en ese entonces, pero el karate y el boxeo eran populares, y mi esposa era una amateur muy talentosa. Pesaba alrededor de 60 kilos, tenía mucho músculo y sabía golpear.
Yo le llevaba unos 30 kilos de ventaja en ese entonces, y no tengo ninguna duda de que en una pelea real entre ella y yo, podría haberme dejado en el suelo. Ninguno de los dos había levantado jamás la mano contra nuestro hijo con ira antes, pero algo se rompió en ella ese día y todos los años de rabia, dolor, tristeza y frustración salieron de golpe. Cuando lo golpeó, su cabeza se echó hacia atrás, y la sangre empezó a salirle de la nariz. Apenas reaccionó, solo la miró con una expresión de sorpresa, como si no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Ella esperó un segundo más. Y entonces lo golpeó de nuevo. Podría haberla detenido. Podría haberla sacado de la habitación, haberla calmado. No lo hice. Me quedé allí de pie viendo cómo empezaba a golpearlo de manera sistemática hasta destrozarlo. Cada vez que él se cubría una parte, ella golpeaba a otra, cuerpo, cabeza, una y otra vez. Empezó a gritar, a llorar, a suplicarle que parara. Fue la reacción más genuina que le vi en toda su vida. Pero ella no se detenía. La vi intensificarse, golpear más fuerte y más rápido, trabajándolo como si fuera un saco de boxeo. Él intentó golpearla y ella esquivó con facilidad. Estaba en piloto automático, dejándose llevar por su entrenamiento. Me quedé mirando un minuto más. Luego les di la espalda y saqué a mi hija de la habitación. Llevé a mi hija a la cocina, y le di un baño en el fregadero. Descubrí que la había cortado una tercera vez, en la planta del pie. Todos los cortes eran superficiales. La limpié y la sostuve hasta que se calmó. Le puse ungüento y curitas. En nuestro dormitorio podía oír a mi hijo gritar, insultar a mi esposa, decir que le cortaría la cabeza y violaría su cadáver. Después de un rato, dejó de hablar. Ni siquiera lo oía llorar. Supuse que debía estar inconsciente. Pero aún podía oír a mi esposa golpeándolo. Eso continuó durante mucho tiempo. Lo suficiente como para que mi hija se quedara dormida en mis brazos. Yo solo estaba sentado en la mesa de la cocina esperando a que ella terminara. Finalmente salió y se sentó frente a mí. Tenía las manos hinchadas y rojas. Su cara y brazos estaban salpicados de sangre. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Nos miramos sin decir nada. Al rato le pregunté, ¿está muerto? Ella me miró y respondió, ojalá. Asentí. No había nada más que decir. Entendía perfectamente cómo se sentía. Yo sentía lo mismo. No sabíamos qué hacer, así que nos quedamos sentados en silencio. Finalmente mi esposa empezó a llorar y fue a ducharse. Yo me quedé donde estaba, sosteniendo a nuestra hija. Después de un buen rato, escuché gemidos y sollozos desde nuestro dormitorio. Resultó que mi hijo no estaba muerto. Entré a ver qué tan mal estaba, y era muy grave. Nunca había visto una paliza tan despiadada antes ni después. Estaba tirado en el suelo, retorciéndose, con sangre saliéndole del rostro, acostado en un charco de vómito. Su nariz estaba aplastada contra la cara, ambos ojos completamente hinchados y comenzando a oscurecerse. Vi que un par de dedos estaban torcidos en ángulos extraños y se había orinado encima. Creo que le faltaban dientes, pero no vi ninguno en el suelo, y no podía ver dentro de su boca, los labios estaban completamente hinchados. Por lo que mi esposa me contó después, supe que había golpeado sistemáticamente cada parte de su cuerpo, concentrándose mucho en las piernas. Me dijo que le dio patadas repetidamente en la ingle hasta que se le cansaron las piernas, y que siguió golpeándolo mucho después de que había perdido el conocimiento. Cuando mi esposa salió de la ducha, yo aún no sabía qué hacer con nuestro hijo. No sabía si llamar a la policía o a una ambulancia, llevarlo yo mismo al hospital, honestamente no tenía idea. Al cabo de un rato, me di cuenta de que simplemente ya no me importaba qué le pasara, y decidimos dejar que viviera o muriera por su cuenta. Había un departamento para familiares en el sótano que casi no usábamos, y mi esposa, mi hija y yo nos mudamos allí. Simplemente cedimos el piso superior de la casa a nuestro hijo y cerramos todo, separando por completo nuestras vidas. Había suficiente comida en los gabinetes de arriba para varias semanas, tenía un baño y dormitorios. Nosotros teníamos un baño en el sótano, una pequeña kitchenette y una entrada separada, así que dejamos de subir. Decidimos que habíamos terminado con él. Pensé que dejaríamos que se le acabara la comida y veríamos qué pasaba. Durante la semana siguiente, a veces lo oíamos moverse arriba. Creo que pasó la mayor parte del tiempo en la cama recuperándose. Yo iba a trabajar, siempre alerta por si me atacaba en la entrada, pero nunca lo hizo. Mi esposa se quedaba en casa con nuestra hija, nunca la perdía de vista. Una noche lo oímos volverse loco, rompiendo cosas y golpeando. No respondimos. Nunca intentó bajar ni acercarse a nosotros. Creo que tenía miedo de que, si se acercaba otra vez, mi esposa terminara el trabajo. Después de 3 semanas en el sótano, no habíamos oído nada arriba durante unos días, y me aventuré a subir al piso principal. El lugar estaba destruido y no había rastro de mi hijo. Se había ido. Nos llevó meses reparar los daños, y devolver el piso principal a la normalidad. Había comida y excremento untados por las paredes, vidrios rotos en el suelo, grandes agujeros en el drywall, lo había destrozado todo. Arrancó el linóleo de una esquina de la cocina, y vació por completo un extintor de espuma en la sala. Me siento agradecido de que no incendiara la casa con nosotros dentro, sinceramente no sé por qué no lo hizo, nunca tuvo reparos en prender fuego a cosas. Después de eso, viví con miedo todos los días de que regresara, de que nos emboscara de la nada y tratara de matarnos. Nos mudamos de casa unos 3 años después, y finalmente dejé de tener miedo de que apareciera, porque ya no tenía idea de dónde estábamos. Por fin me sentía a salvo de él.
Todo esto ocurrió hace mucho tiempo. Mi hijo nació en la primavera de 1971, mi hija en el 88. Ahora soy un anciano, cumpliré 70 este año y mi esposa murió de cáncer en 2016. Mi hija tiene 31 años ahora, me mudé con ella y su esposo después de que mi esposa falleció. Tengo 2 nietas y son la alegría de mi vida. Veo a un terapeuta un par de veces al mes para hablar de todo esto. No sé dónde está mi hijo. La última vez que lo vi fue cuando estaba tirado en el suelo de nuestro dormitorio, sangrando y destrozado. No he sabido nada de él desde que se fue, hace más de 30 años. No quiero saberlo. Cargo con mucha culpa de esa época y con muchas emociones contradictorias. Yo no lo golpeé, pero permití que lo golpearan y pensé que se lo merecía. Me alegré de que pasara. No intenté matarlo, pero habría sido feliz si hubiera muerto. Diré que espero que haya logrado superar sus demonios, y vivir una vida normal en algún lugar. Si no lo logró, si siguió siendo como era, entonces sinceramente espero que alguien lo haya matado. Cuando lo conocí, era un perro rabioso, y sea cual sea el desenlace, solo espero que no siga por ahí haciendo daño a nadie más. Guión. Comentario final. Esta historia no pretende justificar la violencia ni pedir compasión. Es una confesión sobre vivir durante años con miedo, culpa y decisiones imposibles, donde no había respuestas correctas, solo consecuencias. Plantea preguntas incómodas sobre la enfermedad mental, la responsabilidad de los padres y hasta dónde puede ser empujada una persona cuando intenta proteger a su familia. Si llegaste hasta el final, gracias por escuchar. Siéntete libre de compartir tu opinión en los comentarios, pero recuerda, esta es una historia de personas reales y dolor real. Cuídate, y gracias por escuchar.